Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo muy rápido, muy directo, porque acabamos de recibir el Xiaomi Mi 11 Lite. Ya lo hemos probado y este vídeo vamos a decirte las diferencias con el modelo normal. ¿Y por qué digo esto? Porque hace unos días ya hicimos el análisis del Mi 11 Lite, te dejamos una tarjetita. Es un teléfono que evidentemente guarda multitud de similitudes, no hay casi diferencias, aunque las hay, puede que sean relevantes para ti, además de la conectividad 5G. Así que en este vídeo te decimos lo más importante, ¿qué ha cambiado? Y si merece la pena. Bueno, vamos allá y vamos a empezar directo, ¿Qué ha cambiado en el Mi 11 Lite 5G? Un teléfono que cuesta más, que tenemos conectividad 5G, que es seguramente el factor más diferencial, pero que no se queda ahí. A nivel estético sigue siendo un teléfono precioso, una paleta de colores increíble, sinceramente uno de los teléfonos de Xiaomi más bonitos relación calidad-precio. ¿Pero qué ha cambiado? Este teléfono pesa 2 gramos más. Simplemente. El chip 5G, 2 gramitos más. Que sepáis que esa es la principal diferencia, a nivel estético, luego volveremos con esto. ¿Qué más ha cambiado? Sobre todo, lo más importante es el procesador, y es donde más tiempo nos vamos a detener. Antes, la generación normal, el que no tiene 5G, que ya hicimos el análisis, viene con el Snapdragon 732G. Y este teléfono, que sí que lo incorpora, viene con un procesador, el 780G. ¿Qué ocurre? Que es un procesador bastante más potente y más eficiente. Se cambia la arquitectura del procesador, reducimos los nanómetros, es un procesador, como os digo, más eficiente, menos tragón, que le sienta bien, sobre todo porque recordamos que era un teléfono que no destacaba, evidentemente, por su peso, por su grosor, por la autonomía. En este caso el procesador le ayuda a ser ligeramente más eficiente, no os esperéis nada más, pero es probable que le podamos sacar unos 40-50 minutos más de uso de autonomía. Os digo esto porque aquí en la oficina lo estamos probando y ya sabemos hasta qué hora nos dura cuando salimos de trabajar. Y le hemos podido sacar eso, casi una horita más de un uso estándar, que es notable. Y sobre todo para la gente que quiere un desempeño mayor en potencia gráfica, ¿vale? La GPU y la CPU en particular es bastante más potente. También os digo que a efectos prácticos no creo que notéis prácticamente diferencia, pero que tengáis la tranquilidad que es un procesador más potente, más solvente y más eficiente. Otras diferencias que nos encontramos, sobre todo es el almacenamiento. Recordamos que el Mi 11 Lite tenía 64 GB de partida, la versión 5G es más cara, pero por lo menos va a venir con 128 GB de almacenamiento la versión, lo cual es de agradecer que pese a pagar más, por lo menos este apartado también suba. Otra de las pequeñas diferencias que nos encontramos es la cámara delantera, y es curioso porque en la versión original teníamos 16 megapíxeles y esta versión 5G incorpora un selfie de 20 megapíxeles con un detalle bastante curioso, y es una de las pocas cámaras frontales que tiene un zoom digital por 2. Y ahí tenéis algunas muestras. Sinceramente me ha gustado mucho la cámara delantera, la del normal está bien, pero aquí notamos un mejor detalle, una mejor interpretación, tenemos un mejor selfie. También tenemos algo divertido que es un modo maquillaje, hemos hecho una pequeña captura del vídeo para que veáis que vamos a poder maquillarnos, también hombres, mujeres, más o menos sutil, ya sabéis, la típica chinada que le gusta mucho de poder meter filtros, pues lo tenéis, ya os digo, la cámara frontal es una de las pequeñas diferencias que encontramos. Ahora bien, el resto de cosas sigue siendo igual, como os digo, tenemos un diseño espectacular, poco más de 150 gramos, no llega a 7 milímetros de espesor, un diseño muy bonito, es que a mí me gusta mucho, sinceramente. Tenemos la misma tecnología en la pantalla, 6,55 pulgadas, Full HD, AMOLED, 90 Hz, HDR10 Plus, las últimas tecnologías, un panel que la verdad que nos gustó bastante, lejos de un panel de gama alta, pero estaba bastante bien. Y si nos fijamos en el módulo trasero, deciros que si ha habido diferencias en el selfie, en las cámaras traseras no las hay, os dejamos algunas fotografías de muestra para que lo veas. Sensor principal de 64, gran angular de 8 y un macro de 5. Así que como veis, las diferencias son mejor procesador más eficiente, el almacenamiento de partida sube a 128, el selfie se ve modificado con más resolución y la posibilidad de disfrutar de un zoom digital 2x. Pantalla, diseño, cámara, batería, carga rápida se mantiene inalterable y evidentemente también el software. Y ahora viene el apartado importante, ¿cuáles son las diferencias de precio? Pues bien, recordamos en este caso que la versión 4G partía 299 euros, la versión de 6 GB con 64
Se sube a 349 la versión de 6,128 y esta versión 5G, lo voy a mirar para no equivocarme, la versión de 8 GB y 128, 399. Así que podríamos decir que cuesta 50 € aproximadamente que la versión top sin conectividad 5G. Pero además del 5G, de tener mejor selfie, tener en este caso un mejor procesador y tener algún detallito más, también te mete 2 GB más de memoria RAM. Repito, 8 GB, 128, 399 €. Es un teléfono que ya os dijimos, es un teléfono que a diferencia de otros teléfonos de Xiaomi tiene menos batería, quizá no tiene un super mega procesador, no en este caso, pero sí que apuesta todo por el diseño, el apartado estético, la ergonomía, el peso y repito, me parece uno de los teléfonos más bonitos del catálogo de Xiaomi. Pues bien chicos, ya está, no me voy a andar por las ramas, este vídeo únicamente era para que supierais cuáles son las diferencias. Ahora ya conoces en profundidad porque hicimos el análisis del Mi 11 Lite y ahora tú decidirás qué teléfono te encaja más, la versión 4G más económica o esta versión 5G. Así que nada chicos, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto, evidentemente, aquí en Topes de Gama. Adiós.